Muchas gracias, Andrea. Bienvenida por acá, Diana, John Jairo y Isabel, que tan juiciosos y tan puntuales se conectaron. Quiero contarles que igual este taller va a quedar pues como grabado para disponibilidad de muchos de ustedes y digamos que como mes a mes estamos cumpliendo entonces con el encuentro en este espacio. Hoy entonces vamos a hablar un poquito de esas dudas respecto a la administración de medicamentos que ustedes tienen en el hogar. En otros escenarios me hacen una ceñita, por favor, si la pantalla ya se está viendo. La mayoría, digamos que el 100% de los cuidados básicamente dependen de ustedes, los cuidadores y el paciente en la casa. Ustedes van a la consulta con nosotros y uno simplemente hace la prescripción, pero el éxito, digamos, en esa parte del cuidado va a depender de ustedes y de la forma en que ustedes manejen los medicamentos. Entonces voy a recordar algunas cositas respecto a las dosis, a veces algunas cosas que encuentro que ustedes mezclan con los cuidados culturales, cuidados caseros que no son malos, pero necesitamos una seguridad para poderlos utilizar, porque a veces por desconocimiento, al mezclarse con los medicamentos, pueden generar efectos adversos muy graves. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Muchos de ustedes y todos ahora ya actualmente tenemos acceso a lo que es las redes sociales, el internet, el Facebook, etcétera, etcétera. Entonces todas las personas le van a dar a uno recetas, ¿cierto? Todo el mundo le da a uno la receta mágica para la diabetes, para el dolor, para la hipertensión, pero realmente uno no sabe cuál es la receta pues como segura y cuál es la que no me va a generar daño para, digamos, para mi salud. Entonces, realmente es importante como saber dónde buscar, porque ustedes están ahora sometidos a mucha información y todo el tiempo estamos recibiendo dietas, batidos, un montón de recomendaciones que no siempre son de las personas pues que digamos tienen el conocimiento y a veces no son seguros el uso de eso. Por ejemplo, el uso de jugos verdes está muy de moda y muchas personas han llegado con pérdidas de peso por deshidratación realmente. Se pierden electrolitos importantes y se generan problemas cardiovasculares o haces algunas pastillas naturales y he encontrado varios pacientes con problemas, por ejemplo, tiroideos por esa razón. Entonces, yo quiero aclararles que es que medicamento se considera no solamente la tableta, la cápsula, la pastillita que ustedes encuentran en las fórmulas, sino que realmente un medicamento es cualquier sustancia, ¿sí? Sea química o natural, ahorita les voy a mostrar que se utilice para controlar, para curar, para prevenir, y algunos de ellos también los utilizamos durante el diagnóstico de algunas dolencias, ¿cierto? Y para aliviar y mejorar algunos síntomas. Entonces, realmente eso es un medicamento. Entonces, un error grande que cometemos es pensar que porque es naturista no hace daño y no es medicamento. Sigue siendo medicamento. Porfa, si van teniendo preguntas o algún comentario, se van registrando porfa en el chat y me van poniendo su nombre y nos dejan el correo y un teléfono por si quieren que los contactemos y también pues para que tengan disponibilidad de la grabación. Y también si tienen alguna pregunta. ¿Listo? Bueno, entonces realmente eso es lo que se considera un medicamento. Los medicamentos pueden ser de muchos orígenes, ¿sí? Pueden ser de origen animal, vegetal o mineral. Entonces, de animal, por ejemplo, tenemos las insulinas. Realmente lo que las personas utilizan como insulina NPH, no sé si la conocen, esta que vemos lechosita, este tipo de insulina procede del páncreas del cerdo y es un medicamento de origen animal. Hay otros medicamentos que provienen de propiamente de plantas, algunos jarabes, por ejemplo, algunos jarabes para la tos, el Ederaletrix, que es uno que utilizan mucho, que es de la corteza del té de sauce, lo mismo la aspirina, o otros de origen mineral, como hemos utilizado la leche de magnesia, el acetato de aluminio, para hidratar y mejorar la apariencia de la piel, el sulfato de magnesio que utilizamos tanto para los paños. Entonces, esos son muchos orígenes de los cuales pueden prevenir muchos de los medicamentos. Entonces, como pueden ver, medicamento pueden ser sustancias de muchos tipos de orígenes. Algo muy importante que siempre trato de recordarles
es que las personas deben aprender los medicamentos no por el nombre, digamos, de la marca, sino ojalá por su nombre genérico. La marca viene de acuerdo al laboratorio. Entonces, el nombre, por ejemplo, genérico es el que encontramos abajo y el nombre por lo general de la marca está más grande y al lado en Colombia, esta es una caja gringa, tiene una R pequeñita, perdón, tiene una R pequeñita y esa R pequeñita lo que quiere decir es marca registrada y es como el apodo. Pero aquí en la China el medicamento se va a llamar ácido acetil salicílico o aspirina como ustedes la llaman. ¿Listo? Entonces es muy importante aprenderse, por ejemplo, el Dolex, el acetaminofén. El Dolex es una marca, ¿sí? Entonces es importante aprenderse el nombre genérico y de cuántos miligramos, porque cuando ustedes uno les pregunta qué tomas en consulta y ustedes le dicen a uno la pastilla blanca, la verde, la rosada, pues realmente no están aportando, digamos, como alguna información que uno pueda tomar para poderlos ayudar, porque los colores también de los medicamentos vienen de acuerdo a la casa farmacéutica y un mismo medicamento puede venir de muchos colores. Entonces es súper importante que tengan claro este tipo, digamos, de información. Muchas personas discuten acerca de eso y me gustaría que de pronto si alguien quieren hablar, ¿ustedes creen que cuál medicamento es más efectivo, los de marca o los genéricos? ¿Quién quiere animarse? Están muy callados hoy, me tocaron unos participantes muy callados. Bueno, muchas personas gastan una cantidad de dinero muy grande muchas veces pensando que los medicamentos de marca son mucho mejor y que el genérico pues que le dan en la EPS no sirve para nada. Realmente, ¿por qué es un poquito más costoso el de marca? Por los excipientes, porque realmente pagamos un poquito más como por la forma, el sabor, la estabilidad de esos medicamentos, pero realmente no es algo que digamos, altere el principio activo del medicamento. Dianita dice que el genérico. Entonces, ¿qué piensas del genérico, Diana? Escríbeme ahí por el chat que yo te voy leyendo. Los genéricos, o sea, son los responsables como del efecto que tiene el medicamento. Si yo tengo, por ejemplo, el acetaminofén o el paracetamol, que es acetaminofén, que es para quitar el dolor, entonces ya de marca puede venir en otra marca, ¿cierto? Dolex, Duramax, etcétera. Entonces yo pago por la forma, porque viene en capsulita, porque no sabe tan maluco, pero se esperaría que ambos tengan el mismo principio activo. Entonces yo pago un poquito más es por los excipientes. Este cuadrito, muchos de los que han estado en consulta conmigo lo conocen y yo creo que es una invitación importante a que tengan una forma organizada y visible los medicamentos. Cuando tengan cuidando a alguien en casa, es importante que tengan una forma visible de dejar en la nevera, en un tablerito, qué medicamentos y qué dosis toma la persona. ¿Por qué es importante? Porque si en algún momento usted no lo puede cuidar, tiene que salir a una cita, tienen que salir de urgencia con el paciente, pues no siempre la persona que lleva al paciente a la cita o que tiene que salir a la emergencia es quien conoce el paciente. Entonces, o a veces van a las citas y ustedes mismos no saben explicarnos, pues realmente todo el perfil farmacológico. Entonces, digamos, bajo este esquema, se invita a que tengan, por ejemplo, un nombre del medicamento, a que pongan, por ejemplo, 2 tabletas, 200 miligramos, la cantidad en gramos, miligramos, en unidades, en centímetros que le fue prescrito por el médico y también pues tratar de establecer unos horarios. ¿Sí? Esto le va a permitir tener, por ejemplo, un orden, poder ir también sacando medicamentos que no utilizan. A veces ustedes se confunden mucho y utilizan medicamentos que ya han sido suspendidos y como los ven varias especialidades diferentes, pues entonces cada uno se dedica a su pedacito y realmente pues el que termina polimedicado a veces innecesariamente es el paciente. Y algo muy importante que siempre deben de tener en cuenta son las alergias que tiene el paciente, no solamente a los medicamentos, sino también a alimentos o a otras sustancias. Entonces,
es como una forma, digamos, más dinámica y más visual que les permitiría a ustedes poder informar, digamos, al especialista que los esté cuidando, ¿cierto? Donde, por ejemplo, entonces ustedes me dicen, pero entonces, Mónica, ¿es malo buscar en Internet? No, no es malo. Lo importante es buscar en un lugar que sea seguro, que sea confiable. Y actualmente, pues no todo lo que usted encuentre en Google es confiable. Entonces, mi invitación es a que busquen en lugares que sean internacionalmente registrados. Este es uno, que es el Centro Nacional Complementario de Salud Integrativa, la NIH o NIH, lo pueden encontrar así. Y aquí van a encontrar un diccionario en terminología, pues en salud, específicamente en medicamentos. Entonces, aquí adscrito a este centro está adscrita una base de datos que es muy común, que muchos de ustedes la conocen y que es muy segura, que es Medline Plus, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí busco la sustancia, el aceite de coco que ahora está tan de moda, por ejemplo, no sé, cualquiera de las sustancias, yo aquí les traje ejemplo la glucosamina, entonces digamos que el diccionario no lee marcas, por eso les decía que es importante conocer el genérico o el nombre natural de la planta, aquí encuentran plantas y medicamentos, y lo que hacen es que este diccionario permite a ustedes mostrarles si hay interacciones farmacológicas entre sea el medicamento o la planta que usted quiera utilizar para un fin terapéutico. Entonces, por ejemplo, va a buscar glucosamina, que es otra cosa que están utilizando mucho sin prescripción y que las tiendas naturistas, cartílago de tiburón, bueno, etcétera, o sustancias que traen esta sustancia de glucosamina, por eso la traje, porque imagínense que me he encontrado muchos de los pacientes del programa de falla cardíaca de los anticoagulados que al utilizar una sustancia como esta, pues tienen efectos graves. ¿Y cuál es el efecto grave? Entonces usted busca, por ejemplo, en el diccionario de Medline, pone sulfato de glucosamina o glucosamina. Entonces él le permite encontrar aquí glucosamina. Entonces usted ahí se va a dar cuenta qué es el efecto, le van a hablar en palabras que usted entiende, que es lo importante, y este apartado es súper importante. ¿Qué interacciones existen con otros medicamentos? Por eso es muy importante que cuando vayan a consulta con uno, con cualquiera de los médicos, nos cuenten absolutamente todo lo que ustedes toman, porque a veces nos cuentan solamente los medicamentos que son prescritos por especialidades tratantes, pero olvidan u omiten contarnos sustancias pues, de origen natural. Entonces, por ejemplo, los medicamentos naturistas a veces hacen interacción con los prescritos. En este caso, la glucosamina, aquí nos muestra, por ejemplo, el diccionario que hace interacción con medicamentos anticoagulantes, con la warfarina o el fumadín. Y también, pues el semáforo no aparece así como yo lo tengo, pero aparecen interacciones que son serias, moderadas o menores. Entonces, en este caso, una interacción seria de este tipo de medicamentos es que aumenta o retarda los tiempos de coagulación. Y un paciente en esta situación, ¿cuál es el riesgo? Que pueda tener hemorragias o si va a ser sometido a una intervención quirúrgica, que es lo más común que sucede, el paciente tarde más en coagular. Entonces, miren que es una forma importante de ustedes buscar pues como las cosas que les dicen y de no tragar entero y de estarse llevando uno al organismo pues todo lo que les cuentan, ¿cierto? Bueno, recuerden que si van teniendo preguntas las van poniendo por aquí por el chat. Otra cosa importante para buscar, digamos, respecto a sus enfermedades, pues también hay páginas especiales donde encontrar acerca entonces, digamos, de sus guías. En este caso, las personas con cáncer, por ejemplo, hay unas guías que son específicas para ellos, que son las guías ESMO, son unas guías europeas que están en español, en inglés y en varios idiomas, que lo que permiten es hablar en el lenguaje del cuidador para que ellos puedan aprender a cuidarse en solitos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene cáncer de seno y le hablan de la quimioterapia, de la radioterapia, pues entonces no va a creer solamente todo lo que les va a decir todas las personas, sino que por lo menos usted va a poder leer acerca de esto. Entonces, bien, usted lo que hace es que va a buscar en Google, busca guías ESMO, Sociedad Europea de Oncología,
Y lo que hace es, entonces ya es buscar acá donde dice medicina personalizada, explicada, y va a pararse en el apartado de pacientes. En el apartado de pacientes, entonces ya usted va a encontrar guías como estas. Entonces yo escogí, por ejemplo, la guía de cáncer de mama. Entonces te explican qué es el cáncer de mama, preguntas que, por ejemplo, uno pueda tener, qué son los estadios, qué significan los exámenes que se están haciendo. Hay un glosario de palabras de pronto que para usted pueden ser raras, ¿cierto? Y que usted no tenga, digamos, como todo el control o todo el acceso como a ellas. Bueno, entonces las personas, digamos, aunque hay personas muy jóvenes que son polimedicadas, las personas que estamos, digamos, cuidando personas mayores, son personas que aún están más polimedicadas que muchos de los pacientes, ¿cierto? Entonces, voy a mostrarles algunos de los medicamentos más comunes en los adultos mayores para que tengamos en cuenta. Que es muy importante, como les decía ahorita, contar qué alergias tengo, si utilizo medicinas alternativas, por ejemplo, como cannabis, el calcio, medicamentos de bioenergética, homeopáticos. Ahorita les hablo un poquito de estos porque las goticas que mandan a veces los médicos bioenergéticos, pues están, la base es una base alcohólica, eso se llaman elixires, entonces hay que mirar también qué interacción puedan hacer con lo que estoy tomando. Y es muy importante que usted también siempre pregunte qué tiene respecto a su enfermedad, qué medicamentos son los que le están mandando, o sea, que usted conozca y no que si no fue la esposa, la hermana o la persona que lo está cuidando, pues que usted no sepa dar cuenta de usted mismo. Eso se llama tener pues como agencia de su propia enfermedad. Que es súper importante, el lugar donde yo escojo para guardar los medicamentos. No debe ser encima de los cajones de la cocina. Ojalá la cocina no sea el lugar para guardar los medicamentos. ¿Por qué? Porque es un lugar por lo general donde se produce mucha humedad y mucho calor. Entonces se puede alterar la composición química de algunos medicamentos. Ojo con los que son de nevera, por lo que menos lo que son las insulinas, lo recomendado no es ponerlos en la parte de arriba donde el enfriamiento es mayor, sino en la puerta de la nevera, ¿sí? Entonces es importante como que tengan en cuenta también ese tipo de cositas. Y algo también fundamental es que a la hora de que reciban los medicamentos, este empaquecito que ven acá se llama blister y es importante que el blister proteja el medicamento porque van a ver, ahorita les voy a enseñar la composición de muchos de los medicamentos, es a base de azúcar, gelatina, entonces lo que hace es que se desnaturaliza por fuera del blister, además yo los puedo confundir, si yo los saco de la caja, yo no voy a saber qué dosis, qué nombre y qué fecha de vencimiento tiene. Eso me pasó en estos días que fui a cuidar a mi abuelita y yo necesitaba darle unos medicamentos específicos, ella estaba muy enfermita y habían unos que yo no le iba a dar porque tenía la presión muy bajita, pero me dejaron todos los medicamentos destapaditos y nomás cortados por la mitad, yo no podía leer cuál era cuál y no sabía cuál era el que iba a suspender y cuál era el que iba a dar. Entonces, además, también por razones de bioseguridad, yo creo que es muy importante tener en cuenta este tipo de medidas. No sé si conocen pacientes que tengan enfermedad cardiovascular, pero aquí quiero hacer la proporción de que esta mezcla es mortal. Porfa, los pacientes que tomen la nitodigoxina, es muy importante que estén con sus niveles de potasio. ¿Y por qué hago esta advertencia? Porque ahora hay muchas dietas que están haciendo las personas y están tomando muchas pastillas naturistas que lo que hacen es hacer que la persona pierda peso por deshidratación, pérdida de líquidos por la orina y uno de los electrolitos que se pierde con más frecuencia durante estas dietas es el potasio. O lo mismo cuando las personas tienen diarreas que son pues no controladas, entonces es un electrolito que se altera con gran facilidad y que al estar alto o bajito pues es mortal mezcla con este tipo de medicamento. Bueno, entonces, por otro lado, entonces es importante también, voy a empezar a hablarles un poquito de esos suplementos como herbarios que pueden tener, digamos, riesgo o interacción con otros de los medicamentos. Voy a hablar desde los más comunes con los que ustedes han llegado muchas veces a mi consulta y que quise traerlos acá por el riesgo que tienen y por la venta libre que actualmente pues se está manejando.
Aunque ya lo sacaron del mercado el Dololev, pero la caléndula sigue existiendo. Entonces, ¿por qué lo traje? Porque la caléndula, o sea, no solo el Dololev, sino todo lo que sean medicamentos a base de caléndula, hay que leer muy bien los componentes de los medicamentos y de las cosas que compramos. Vuelvo e insisto, el hecho de que sea naturista no es que sea malo, pero el hecho de que sea naturista no lo hace santo. Entonces, todos los medicamentos que tengan de base algún porcentaje de caléndula o que sean hechos a base de caléndula son muy peligrosos, por ejemplo, para personas que tengan alergia a las flores, que vayan a ser sometidos a cirugía. Ojalá deben suspenderlo mínimo 2 semanas antes. ¿Por qué? Porque tienen mucho riesgo de que haya más somnolencia por los anestésicos y además pues hay evidencia de que aumenta el riesgo de sangrado. Tampoco se deben mezclar las flores de caléndula en pacientes que estén tomando muchos de los medicamentos que se utilizan en psiquiatría. ¿Cuáles de esos medicamentos? Por ejemplo, el clonazepam, el lorazepam, el fenobarbital, el solpidem, que los utilizamos mucho en psiquiatría a veces para mejorar el trastorno del sueño, es muy peligroso porque lo que hace es que aumenta la sedación y los pone más dormiditos, que genera de pronto unos efectos más moderados, ¿sí? Mezclarla con florecitas de amapola, con guamo, que también lo utilizan mucho, hierbas de San Juan, valeriana, pues va a generar somnolencia, pero genera mayor somnolencia los de arriba, los que están en rosadito. Permítame, yo cierro la puerta porque es que si no, no se va a escuchar nada y llueve bastante. Este es otro medicamento. También lo manejo mucho con la parte de psiquiatría y la parte médica, pero sé que ustedes también lo compran de manera de venta libre en las tiendas naturistas. Entonces, ¿cuál es, digamos, el asunto con la melatonina? La melatonina la venden desde 1 miligramo de ahí hasta arriba. Pero ¿qué pasa? La melatonina, ella es una hormona que los seres humanos producimos naturalmente, ¿sí? Y esa hormona permite que tengamos un ciclo natural de sueño. Entonces, ella viene desde 1 miligramo hasta los 10. El asunto es que no es que produzca, digamos, más sedación mientras más miligramos tomo, sino que también depende mucho de la cantidad de luz que yo utilice a la hora de dormir. Por ejemplo, la generación de ahora, de todas, la gente duerme con el celular al lado de la cobija y eso es lo que no deja producir melatonina, dormir con luces prendidas. Y este medicamento tiene gran interacción, por ejemplo, con anticoagulantes. Sobre todo de los anticoagulantes se ha demostrado que produce gran interacción con warfarina, porque produce pues el aumento de sangrado, resta el efecto de los medicamentos anticonvulsivantes. Entonces, si toma, por ejemplo, fenitoína, topiromato, divalproato, algún anticonvulsivante, es mejor que suspenda la melatonina, que verifique con el neurólogo y otro tratante, pues el que le esté prescribiendo el anticonvulsivante, porque la melatonina lo que hace es que resta el efecto del anticonvulsivante, entonces usted puede estar más expuesto a convulsión. Recuerden que muchos de los anticonvulsivantes los utilizan como profilácticos para migrañas, entonces de pronto usted no va a ver el efecto esperado y es por esta razón. Y también pues tiene un efecto natural sobre los antidepresivos. Entonces, ¿qué pasa? Estos antidepresivos pues van perdiendo el efecto, lo que es el escitalopram, la fluoxetina, la sertralina. Entonces, es mejor, miren, no automedicarse algo para dormir y es mejor que un profesional pues sea quien se lo prescriba. Bueno, esto también es el que lo utilizan mucho. Veo que también por ahora está muy de moda mezclado por ahí con un cafecito que olvidé el nombre, pero lo venden mucho, que es el Ganoderma y el otro es el Ginkgo biloba. El Ganoderma tiene sus cosas, o sea, uno se lo venden pues como lo más milagroso, que cura todas las enfermedades del mundo, pero, tiene sus peros. ¿Cuál es el asunto? Que el Ganoderma tiene su dificultad. Andrea, hay personas que están esperando como ingresar y me están escribiendo al WhatsApp.
No sé si de pronto estés escuchando para que les des acceso, porfa. Del Ganoderma, por ejemplo, ¿cuál es el asunto? Y es que si lo toman más de un mes, las personas pueden tener hepatotoxicidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es hepatotoxicidad? O sea, ocasiona serias alteraciones a través del hígado, porque el mecanismo de eliminación está a través del hígado. Otros dañan los riñones, pero en este caso la toxicidad se da a través del hígado. Entonces, lo recomendable es no utilizarlo más de un mes, ¿sí? Lo otro es, por ejemplo, que las personas que toman medicamentos para el azúcar o para la diabetes, pues que llamamos, generan más hipoglicemias, entonces baja los niveles de glicemia, ¿sí? Entonces, por este lado también es peligroso. Otra cosa importante es las personas que toman anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Entonces, lo que hace es que aumenta el riesgo de sangrado y lo que va a favorecer es que la persona, pues, digamos, pueda sufrir hemorragias, tanto como anticoagulantes como antiagregantes plaquetarios, lo que es el clopidogrel, la aspirina, este tipo, pues, de medicamentos, ¿cierto? Y también se han reportado casos en que hay unas bajas muy severas de presión arterial. Entonces, las personas que toman antihipertensivos, pues también se van a ver muy afectadas porque este ganoderma también tiende a bajar los niveles de presión arterial. André, las personas están esperando que les dejes, porfa, entrar. Bueno. El ganoderma, ¿con qué más hace interacción? Con algunos alimentos para que lo tengan en cuenta. Entonces, miren que uno va a una naturista y a usted le pueden vender el producto, pero las personas de la naturista, pues lastimosamente, no todas tienen conocimiento en salud, no son profesionales de enfermería o profesionales médicos que van a poderle advertir de todas estas, pues como de todas estas dificultades que pueden haber, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la interacción con medicamentos que tengan que ver para la diabetes, también los hipoglicemiantes hacen interacción con el ginseng, el castaño de Indias, el ajo, el melón amargo, o alteran también la coagulación, el ginkgo biloba, la cúrcuma. Las personas, por ejemplo, que toman anticoagulantes, que toman antiagregantes, pues pueden verse alterados esos niveles de antiagregación o sobre todo de anticoagulación por el consumo de cúrcuma, castaño de Indias. ¿Y qué medicamentos pueden alterar entonces la presión arterial? Pueden alterar la presión arterial, por ejemplo, la uña de gato, lo que tiene coenzima Q10, la ortiga, la tiamina. Son medicamentos que pueden generar, digamos, alteraciones de este tipo. Este es uno por el que me han preguntado mucho y es que es el factor de transferencia. Hasta ahora yo no puedo decir qué es bueno o qué es malo, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que las personas están gastando mucho dinero y van a encontrar de este producto desde los 90.000 pesos hasta, hasta más de los de 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, es súper importante que tengan en cuenta que no hay, digamos, mecanismos, digamos, que sean aprobados o que demuestren la efectividad. Dicen que lo que hace es que mejora el sistema de defensas, pero no es pues la cura específica para el cáncer, ni mucho menos, sino que lo que hace este factor de transferencia, que es un complemento alimenticio, es mejorar el sistema de defensas como hacen pues como otras vitaminas, para que por favor entonces no vayan a gastar como su dinero, digamos, en cosas que ustedes no sepan que existen. Bueno. Por otro lado está este que yo les decía, el ginkgo biloba, este sí ha sido el que más dolor de cabeza me ha dado. Este medicamento, por ejemplo, ha generado gran problema en pacientes con anticoagulantes, resta también el efecto de los medicamentos anticonvulsivos y sobre todo los medicamentos antidepresivos, el escitalopram, la fluoxetina, la sertralina. Entonces, muchas personas que vienen tomando desde indicación de psiquiatría este tipo de medicamentos, pues no logran ver el efecto de los beneficios porque el ginkgo biloba hace interacción. Sobre todo el más peligroso es estos dos, porque si una persona necesita los anticonvulsivantes, este tipo de medicamento resta sus efectos. El té verde, por ejemplo, el té verde no es recomendado para las personas que toman anticoagulantes o antiagregantes
o personas que tengan sangrados activos, es algo que es peligroso. Y este sí que, bueno, este sí fue la reina de las reinas ahorita durante la pandemia. Durante la pandemia se utilizó mucho moringa, decían que ayudaba con el COVID, que sí, que no, pero lo que hace la moringa es que muchos de los pacientes me han suspendido el tratamiento por tomar solamente moringa y lo que pasa es que la moringa genera deshidratación, pérdida de muchos electrolitos y además unas pérdidas muy importantes también de líquido y unas bajas de glicemia y bajas por hipotensión. Entonces es una planta que no se puede utilizar como sin supervisión médica, ¿cierto? Es muy peligroso. Entonces, miren que medicamento no es solamente la tableta, el jarabe, la pastilla, sino que medicamento se considera toda aquella sustancia de origen vegetal, natural o mineral que pueda administrarse por vía oftálmica, por vía ótica, por la nariz, de manera oral. Hay sublingual, también hay subcutánea, de manera tópica, venosa. A veces, por ejemplo, ¿qué me pasa? Que ustedes se toman el ibuprofeno y también se aplican el diclofenaco gel. Entonces lo que hacen es que hay un exceso de medicamentos, ¿sí? Y a todo lo que se nos pasa por el lado lo llamamos pastillas y no todos son pastillas. Hay muchos tipos, por ejemplo, de formas farmacéuticas digamos, tanto de la vía oral, de la vía rectal, entonces les voy a mostrar algunos. Entonces están, por ejemplo, las cápsulas, que serían estas, están las tabletas, estarían las grajeas, que son las que no tienen sobre todo ranura, están los polvos, están los medicamentos que son granulados, las tabletas masticables, vamos a ver supositorios, óvulos, y si el tiempo nos da, pues vamos a mostrarles un poquito acerca de los parches. Entonces, ¿qué son las cápsulas? Son medicamentos que son cubiertos por una capa de gelatina, por eso es que no las puedo sacar del blister, del papelito que les mostraba ahorita, porque lo que hace es que el calor, la temperatura externa, el calor de mi mano lo va a derretir y la idea es que esa capa de gelatina se destruya y se reblandezca con los jugos gástricos y oculta además ese sabor desagradable o un olor desagradable. Entonces, supongamos que este es el tubo digestivo y este es el estómago, ¿cierto? Entonces, al ingresar por la boca, la pastillita lo que hace es que cuando llega aquí a lo que llamamos la boca del estómago, los jugos gástricos destruyen esta capita de gelatina y entonces ya se libera el medicamento para pegarse en las paredes del estómago y absorberse por la vía que debe absorberse. Entonces, por eso este tipo de medicamentos no se debe abrir. Entonces, si el paciente tiene dificultad para tragar o no es el medicamento que usted, digamos, pues no es la forma farmacéutica que usted esperaba, es mejor que le diga al médico que se lo cambie por una tabletica o un jarabe, una presentación que usted pueda, digamos, digerir más fácilmente, porque si lo abre o las chuza, pierden el efecto farmacológico. Lo mismo pasa con las grajeas. Las grajeas, por ejemplo, son tableticas que son recubiertas, parecen como recubiertas de un confitico, ¿sí? Y es para enmascarar sobre todo esos sabores que son muy ácidos o desagradables. Y lo que hace esta cubierta entérica es, digamos, evitar esas molestias gastrointestinales, entonces por eso no se pueden partir. Además son comprimidos, entonces al partirlas el medicamento pierde su efecto terapéutico. Entonces lo mejor, las únicas que se pueden partir son las pastillas que tienen ranura, los medicamentos que tienen ranura. Si la tableta no tiene ranura, es un medicamento que no puede partirse, para que por favor no se le vaya a olvidar eso. Otro asunto importante son los polvos. Bueno, esto se usaba antes cuando estaba, a los que somos más viejitos nos tocaba. Hay polvos que son tópicos, otros que son tomaditos, por ejemplo, como los antigripales, y otros que son para preparar, pues digamos que hay que diluir para preparar de manera intravenosa. Entonces, por ejemplo, aquí quiero hacer, digamos, una mención especial y es porque los antigripales no deben ser usados por todas las personas. Los antigripales también los venden en la tienda, en el supermercado, en cualquier parte, pero son ricos en histamina y en otras sustancias y, por ejemplo, además tienen mezcla de gránulos con azúcar.
Entonces los pacientes con diabetes pues no deberían tomar, digamos, este tipo de antigripales, y en los pacientes con hipertensión no están recomendados ningún tipo de antigripal, para que ustedes tengan eso en cuenta. Esas son otras formas de medicamentos granulados. Y usted me dirá, pero es que eso es más un alimento, eso no es medicamento. Si es un alimento, lo que pasa es que son medicamentos, lo que pasa es que son zinc, y el zinc viene, por ejemplo, mezclado con pequeños granulitos de azúcar. El zinc, y por ejemplo, este que tiene biotina, otros tienen mezcladitos vitamina C. El zinc es muy bueno para abrir el apetito, pero no puede ser usado por todo el mundo en esta forma. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que no tienen diabetes que pueden usar el Zetabet, que es granuladito, pero si el paciente tiene diabetes, pues va a ser mejor que lo use en cápsula, y en la cápsula si tiene vitamina B, no la va a poder utilizar el anticoagulado. Entonces, si ven todas las especificidades que tiene cada medicamento y cada paciente, el hecho de ser una vitamina no lo hace menos inofensivo. Los que dicen que son masticables deben ser masticados, porque su forma farmacéutica está diseñada para que el medicamento o el comprimido pues se absorba, y por lo general se van absorbiendo desde la vascularización que está debajo de la lengua, que donde está pues la boca, y es la zona, digamos, donde hay más vascularización, y se va a absorber más rápido el medicamento. Entonces es muy importante también conocer no solamente la dosis, el nombre que le mandó el médico, sino también la vía, ¿sí? Miren que unos supositorios pueden parecerse mucho a unos óvulos y puede sonar muy chistoso, pero he tenido pacientes que los confunden. Entonces, ¿qué se considera un supositorio? Un supositorio es digamos, es una forma cónica, es una base de manteca de cacao de glicerina que se utiliza para, digamos, mejorar la eliminación y para lubricar la eliminación rectal, y que lo que hace es que se disuelve con la temperatura del recto, y para poder humedecer esas heces que están muy secas. Va a pasar con muchos de ustedes o muchos de los pacientes que cuidan, que toman morfina, que toman algunos opioides, que toman algunos medicamentos antipsicóticos, que lo que hacen es que endurecen mucho, mucho el bolo fecal. Y miren la diferencia con los óvulos. Los óvulos también tienen una forma cónica, pero estos son más blanditos y están envueltos en una cubierta parecida como la de las cápsulas, que es como de gelatina, ¿sí? Una gelatina blanda que se disuelve con el calor de la mucosa vaginal. Hay otra palabra, digamos, inadecuada que utilizamos, y es la palabra crema, pomada. No todo es pomada y no todo es crema. Una cosa son las cremas y otra cosa son las pomadas, otra cosa son pastas y otra cosa son emplastos. ¿Qué las diferencia de los nombres? Que unas son más superficiales, otras son más penetrantes y otras se absorben con mayor facilidad. Entonces voy a empezar con las que son más superficiales. Entonces, por ejemplo, estas que son más superficiales son formas más semisólidas que se utilizan sobre todo sobre la piel, tienen acción desinfectante o protectora. Por ejemplo, el manto ácido, esta la conocemos mucho y la mezclamos, por ejemplo, con cremas de manos para mejorar la hidratación y la calidad de la piel, o estos lubricantes y refrescantes, por ejemplo, la calamina, que la utilizamos mucho para las quemaduras con el óxido de zinc. Entonces el nombre comercial podrá ser Caladril, pero los excipientes del medicamento son el óxido de zinc, por ejemplo, que es lo que la hace más refrescante y que es aguadita. Este es otro tipo de, digamos, de medicamentos, que son los geles. Ya alcanzan un nivel más profundo, entonces estos serán más superficiales. Estos ya son más penetrantes, o sea, los gel alcanzan un nivel un poquito más profundo y son antiinflamatorios por lo general o analgésicos. Aquí entonces vuelvo y les hago la mención. Usted no puede tomarse al tiempo el diclofenaco y untárselo, porque lo que puede generarse es una nefrotoxicidad, o sea, generar una toxicidad renal. ¿Por qué? Porque este medicamento se excreta por esta vía. Entonces, por eso o usted se lo toma o usted se lo aplica. Por eso es tan peligroso uno automedicarse y hacer todo lo que hacen las otras personas, y genera igual la misma alergia tomado que aplicado.
Entonces, para que tenga usted en cuenta eso. Y además con este hay más riesgo de exceso, porque usted por lo menos de forma oral mide, ¿cierto? Las dosis. Aquí no, aquí usted no sabe qué es un poquito, qué es más o menos. Entonces, para que usted tenga en cuenta eso. Estas ya son más absorbibles, que también son los parches. Aquí traje un ejemplo de un parche que puede ser un poco peligroso o mal usado, y es los parches, no sé si han conocido históricamente los parches de león. Son parches que tienen una sustancia que se llama capsaicina, y esta capsaicina puede producir quemaduras severas en personas que tengan la piel muy delgada, que tengan, por ejemplo, la piel muy sensible porque están bajo tratamiento de quimioterapia, radioterapia, o niños o ancianos, pues los he tenido con quemaduras por este tipo de parches, para que tengan en cuenta. También están pues los parches de lidocaína, de buprenorfina. Entonces, importante con los parches. Primero, no cortarlos, o sea, los parches no se deben cortar. Yo sé que muchas veces los compañeros les dicen que empecemos con un cuarto, que empecemos con la mitad, pero realmente no garantizamos que cortando el parche estemos logrando la dosis exacta que fue prescrita. No se pueden sobar, porque al sobar el parche yo lo que hago es que el medicamento se absorba de manera más rápida, y es como si yo te dijera que te tomaras, no sé, una Coca-Cola, un jarabe bogado, ¿cierto? Eso va teniendo unas dosificaciones, entonces puede generar efectos colaterales. No se puede exponer directamente al sol, porque también hace que se aumente la absorción más rápida del medicamento. Si la persona tiene fiebre, lo más recomendable es quitarle el parche, y si a usted le van a hacer rayos X o va a estar expuesto a un resonador, es importante que te lo quiten, porque te puede generar quemaduras en la piel. Pues este es color beige, pero hay otro tipo de parchecitos que son transparentes o más chiquititos, entonces ellos se pegan o 4 dedos debajo de la clavícula, o 4 dedos debajo de los hombros, o detrás de las escápulas, o sea, aquí en la paletica, y se rotan. Entonces, por ejemplo, voy a pegarlo, se cambia cada 2 días, todos los días, cada 12 horas, eso depende. Entonces yo lo roto, limpio con un pañito con agua y retiro sin alcohol, sin nada, seco muy bien la parte donde lo voy a pegar y lo dejo ahí puestecito. Le puedo pegar encima un microporito con la fecha y la hora en que lo puse, y al rotarlo, o sea, al otro día o cuando le toque el siguiente, retiro este, debe ser a la misma hora, y limpio la zona donde estuvo el anterior, limpio la nueva y lo pongo para que no vaya a haber sobredosis del medicamento. Estos son otro tipo ya de medicamentos, a estos sí se les llama cremas. Se pueden aplicar no solamente en la piel, sino también en las mucosas. Miren la consistencia. Estos sí son cremas. Y, por ejemplo, aquí les traje, se llama, hay una que se puede aplicar en la piel, la beclometasona, pero hay otra que se puede aplicar en las mucosas, como el clotrimazol, por ejemplo. Entonces es importante mirar no solamente el nombre, como les decía, sino pues la marca, sino el nombre, ¿cierto? El porcentaje indica el número de gramos que tiene prescrito por dosis. Y estos son pomadas, entonces cremas, miren la consistencia tan diferente, que es como un poquito más espesa. Y a lo que llamamos pomadas, ungüentos o pastas, son los que son hechos a base de aceites o grasas. No sé si logran observar, pero miren la diferencia entre una crema y una pomada. Entonces, si usted me dice, yo le estoy echando a mi esposo una pomada, yo me imagino algo como esto. Entonces, las pomadas todas son hechas a base de aceite de grasa, son hidrosolubles. Miren que se parecen mucho, por ejemplo, al Vivaporú, que es una consistencia grasosita. Y aquí hago una mención especial. A quienes no se les debe echar, por ejemplo, son las mucosas, porque las quema. Y además, a los pacientes que tienen oxígeno, no se les debe echar este tipo de sustancias, ni vaselinas, porque son hechos a base de petrolatos. Entonces puede generar combustión y quemaduras en las mucosas, para que tengan en cuenta eso. Y los otros, pues ya son medicamentos que consideramos sustancias líquidas. Entonces, por ejemplo, están lo que ya ustedes llaman inyectables, suspensiones, jarabes, ¿cierto? Entonces, un ejemplo
de un medicamento líquido son los jarabes, que es muy peligroso. Usted dirá, pero es que automedicarse un jarabe es muy peligroso. ¿Y saben por qué? Porque el 70% del medicamento del jarabe es azúcar. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga diabetes, al darle un jarabe, pues le puedo que le mejore la tos, pero le voy a empeorar la diabetes. Entonces hay que tener muy en cuenta este tipo de sustancias, no deben ser usadas a muy largo plazo. Entonces la mayoría de los jarabes pues tienen esta consistencia espesa, viscosa, transparente y pues ya saben que es un 70% de azúcar. Estos son suspensiones, son un poquito más lechosos, el aspecto es turbio y por lo general es un polvito que se indica diluir en agua o en aceite. Un ejemplo, ya no es tan común, pero todavía venden esta ampicilina que es suspensión oral y toma este color como turbio. Eso es una suspensión. Y hay otros que se llaman emulsiones. Entonces, de estos hay orales o que son aplicados. ¿Por qué se llaman emulsiones? Porque el principio activo en el que está disuelto el medicamento es agua y aceite. O sea, tienen de los dos. Entonces, por ejemplo, pues la emulsión es horrible de Scott que le daban a uno, pero también las emulsiones que utilizamos mucho como para las arrugas, para la cara, realmente no es una crema ni una pomada lo que nos aplicamos, sino que es una emulsión y es un aspecto que es lechoso, es más suave y no deja una sensación grasosa. Y estos son los que también es importante que los conozcan, son los medicamentos como se preparan los naturistas muchos. El principio activo del medicamento, las florecitas y las cositas que van ahí, el medio en el que va es un medio de alcohol, más azúcar. Entonces hay que preguntar muy bien cómo se guarda, si es de nevera, si no, porque se daña. Y lo otro es que también hace interacción. Igual si tomo alcohol o lo que sea, puedo alterar el medicamento, ¿cierto? Esos son, por ejemplo, esas goticas de rescate que se utilizan y el medio pues es alcohol y un poquito de azúcar. Y venoso, aunque ustedes no deben manejar nada venoso en la casa, idealmente debe ser manejado por personal auxiliar de enfermería o profesional preferiblemente. No debe usarse nada que sea, por ejemplo, turbio. Solo por la vena, todo lo que se pone es transparente, para que tengan eso muy claro. No sé si han escuchado por ahí que alguna vez alguien le puso milanta venosa a otra persona y pues obviamente la mató. Entonces, para que también cualquier persona, ¿por qué hago alusión en esto? Porque ahora están yendo a cualquier garaje de estética y me van a perdonar la dureza, a que les pongan sueros, vitamina C y de todo, y pues esto debe ser manejado por un profesional del área, pues, de la salud, no por personas, pues, del área estética, ¿cierto? Bueno, y estas otras son otros tipos de medicamentos que son líquidos, que son los colirios, que son sustancias que son estériles, ¿sí? Y que actúan pues sobre el globo ocular, entonces deben tener las manitos muy limpias, muy bien lavadas y el párpado debe estar súper estéril. Los enemas, que son de tipo entonces rectal, esos son más que todo, no para que la persona tanto haga la deposición, porque pueden tener al mismo tiempo la pastillita que se les da para que hagan popó, sino que a veces las heces son muy secas, entonces al igual que los enemas, los supositorios, lo que hacen es mojar un poquito las heces para que ellas puedan evacuar el intestino. Entonces se pone el paciente de lado, ojalá preferible sobre el lado izquierdo, se pone toda la solución, se deja un plastiquito para que salga toda esa impactación fecal y pues dejar al lado unos guantecitos porque a veces necesitan ayuda y la extracción manual. Este es súper importante y es porque estos aerosoles son medicamentos que son inhalados, no son compartibles, son personales, después de pandemia sí que más, y es muy importante que estos sean usados con la camarita, con la inhalocámara. Si este medicamento es usado directamente en la boca, pues puede generar algo que llamamos cándida o hongos en la boca, y además el medicamento pues no va a llegar al pulmón. Entonces, realmente, si usted me dice que utilizó el medicamento y que se le quitó el ahogo, sin utilizar la inhalocámara, pues realmente no le vamos a creer porque el medicamento se va a quedar pegado en la boca o en la orofaringe. Y la idea es que el inhalador, las partículas, lleguen directamente al bronquio.
Entonces, si utilizo una camarita, que preferiré mida entre 15 y 30 centímetros, que se agite bien el inhalador, verificar pues como la fecha de vencimiento, y cada dosis de esto viene en puff. Entonces, al hacer la inhalación, no retirar inmediatamente el inhalocámara, sino que se deja puesta la camarita hasta 10, hace respiraciones profundas, descansa y hace ya la siguiente inhalación, sea una, dos, tres, cuatro, se hace pues como el mismo procedimiento. Bueno, y ya para ir pues como terminando, es importante pues como también tener conocimiento de las medidas de algunas de las dosis. Por ejemplo, una cucharada, si yo no sé, por ejemplo, cuando no tengo una jeringa y no sé cuántos son 15 centímetros, 30 centímetros, pues entonces es muy fácil. Una cucharada grande de sopa mide 15 centímetros, ¿sí? O una cucharada chiquita, por ejemplo, las que tenemos en la casa, mide 5 centímetros. Entonces, 3 cucharaditas pequeñas son 15 centímetros o una chiquita son 5 centímetros, por si no tengo jeringa. Eso es una opción. O también saber, pues, cuántos son 20 gotas. 20 gotas es 1 centímetro, si no tengo gotero. O una onza son 30 centímetros. Porque a veces, sobre todo con el potasio que es oral, o a estos medicamentos que son inhalados, pues a veces se les va un poquito la mano. También tener en cuenta cuánto es la media tableta, cuánto es un cuarto, cuántos son 3 cuartos de tableta. Entonces, si el médico les dice media tableta, es media. Y acuérdense que solo se deben partir los que tienen ranura. Muchos de los compañeros pues a veces no lo tienen en cuenta, pero usted le puede decir, doctora, a mí la enfermera me enseñó que solamente se pueden partir los que tienen rayitas y este no tiene rayita. Si no tiene rayita, lo que va a pasar es que usted va a partir el medicamento y entonces usted no va a garantizar que aquí hayan 25, 12,5 y usted se va a estar tomando más o menos de la dosis. Eso me pasa mucho con la levotiroxina, por ejemplo. Entonces los pacientes no están teniendo toda la dosis pues como correcta y es preferible que les cambien la presentación. Un cuarto de tableta, entonces es solamente un pedacito, o sea, la mitad de la mitad. O 3 cuartos, entonces son una mitad más un cuartico. Y lo mismo con las jeringas. Es muy diferente una unidad de insulina a 1 centímetro. Entonces he tenido pacientes que llegan con hipoglicemias severas porque no diferencian. A nadie les explicó que una jeringa normal no sirve para administrar insulina. Entonces, 1 centímetro de una jeringa común y corriente, miren que equivale a una jeringa de insulina, que toda la jeringa de insulina equivale a 1 centímetro. Entonces, a los pacientes con diabetes, por lo general, les prescriben por unidades, 1 unidad, 2 unidades, o vienen de 10 en 10, 10, 20, 30. Entonces, tener muy claro, si a este paciente le mandaron 15, entonces tomo 10 de acá y hasta la mitad, o sea que envaso hasta aquí. Entonces necesitan tener muy buenas gafas, una muy buena visión y tener muy en cuenta entonces como todos los medicamentos. Entonces, mucho ojo, no todos se pueden partir, recuerden. Si hay que diluir los medicamentos, porfa, no se los echen en todo el jugo, en toda la sopa, porque entonces si el paciente no quiere comer, se pierde el medicamento. A los adultos, por lo general, diluirse lo máximo en 10 centímetros de lo que sea, o en una cucharada de las grandes, y a los niños en una cucharadita de las chiquitas, o sea, en 5 centímetros. Los horarios son muy importantes para que los medicamentos puedan tener un buen efecto farmacológico. Hay medicamentos que no vas a ver el efecto hasta después del primer mes. Entonces eso depende mucho de lo juiciosos que ustedes sean. Algo que no está ahí escrito y es muy importante, pero las vitaminas no se toman cerquita del lecho de café. ¿Listo? Porque si no pierden el efecto terapéutico. Entonces es muy importante eso. Y ojalá pues no mezclarlas con alimentos. Si el paciente pues puede tragar, dárselas con agua, que es lo ideal. Poner recordatorios, pedir ayuda si yo no veo pues como bien, porque yo sé que la letra es muy chiquitica para que no se vayan a tomar una sobredosis. Acuérdense de no sacarlos de los papelitos y no aprendérselas por colores. Y no mezclar con tabaco, con energizantes, un,
Una cosa de esas, una bebida de esas equivale a más de 40 cucharadas de azúcar y además tiene aditivos como taurina y guaraná que incrementan y aumentan la frecuencia cardíaca y el riesgo de enfermedad cerebrovascular o infarto pues, cerebral, como ustedes lo llaman. Entonces es muy peligroso. Y no automedicarse, recuerden entonces los antigripales. Mirar, por ejemplo, si estoy orinando más de la cuenta, si la orina está más ácida, medicamentos, por ejemplo, no intercambiarnos. He tenido casos muy cercanos en que pacientes que toman, por ejemplo, glibenclamida, le dicen a otro que toma metformina que porque le cayó mal o le dio diarrea, le dan una tableta de las de él y convulsionan. Entonces es muy importante no compartirse medicamentos de unos a otros, ¿sí? Y verificar, por ejemplo, las insulinas, cuáles de acción rápida, por ejemplo, la cristalina, y esta se da con la comida ahí en la mesa, o la de acción lenta, que es la NPH o la glargina, saber cuántas unidades, si el paciente no está comiendo bien, no se le da. Entonces son muchas cositas que hay que ir trabajando con este tipo de pacientes. Bueno, yo creo que hasta acá es lo que podíamos compartir el día de hoy. Muchas gracias entonces a los que estuvieron y pueden mirar la grabación en la página del instituto. Que tengan una feliz tarde.